Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y siempre nos acompaña Gustavo Pico, la coach ejecutivo, que se incorporará al programa en unos minutos. Hoy tenemos un tema muy especial que hace a las relaciones entre países, pero en este caso entre bloques también, porque tenemos el tema de la Unión Europea, la actualidad y su relación con Paraguay. Para lo cual hemos convocado, el invitado de hoy es el embajador de la Unión Europea, la delegación en Paraguay, Paolo Berizzi. Él es nacido en Italia, posgrado en la Escuela de Estudios Diplomáticos de la Sociedad Italiana para la Organización Internacional, abogado de la Universidad de Pavía. Él también formó parte, miembro del gabinete Neven Mímica de la Comisión Europea y ha prestado servicios en distintas delegaciones diplomáticas en Croacia, Moldavia, Ucrania, también en Hungría, República Checa, Eslovenia y Rumania. Buenas tardes, Paolo, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien y gracias por invitarme. Bueno, Paolo, realmente es un gusto tenerlo con nosotros. Nosotros siempre convocamos a los líderes de sector, líderes también que hace a nivel de las relaciones bilaterales o en algunos casos multilaterales con países, y siempre tratamos de dar una visión, la visión del profesional y del líder de determinados temas y situaciones. Como lo mencioné al principio, hoy vamos a hablar de la Unión Europea y la relación, o sea, la actualidad de la Unión Europea y su relación con Paraguay. Pero siempre, Paolo, al principio queremos conocer un poco del líder, es decir, alguna experiencia, siempre para conocer la persona, el profesional, alguna experiencia que lo haya marcado o que le haya determinado un camino para encontrarse donde está hoy, si nos podría comentar. Bueno, yo más que un líder me siento un humilde servidor de la causa europea. Y la Europa para mí era un gran sueño y que se convirtió en una realidad con el pasar de los años. Yo ya tenía 14 años que me gustaba la Unión Europea, participaba al movimiento federalista europeo y luego, gracias a una beca de la Unión Europea, la beca Erasmus, que es bastante conocida en el mundo, yo fui uno de los primeros estudiantes Erasmus y me fui a estudiar de la Universidad de Pavía a la Universidad de Lovaina en Bélgica, justo a 20 kilómetros de Bruselas. Y ahí me abrieron los ojos con miles de cosas, de cursos sobre la Unión Europea y aprendí mucho. Y desde ahí, desde este sueño de pequeño y luego de esta experiencia de beca en Lovaina, decidí que mi futuro era de trabajar en la Unión Europea. Y terminados los estudios, me incorporé a los 25 años y ahora llevo 24 años de trabajo, 25 años de trabajo en la Unión Europea. Claro, ahí vemos, Paolo, que la importancia también, bueno, si bien usted estaba en la búsqueda, ¿no? Porque de hecho algo que le entusiasmaba el tema de la Unión Europea, pero ahí posteriormente fue indagando y encontrando su vocación, ¿no es cierto? Su vocación de servicio en ese aspecto. Sí, al interior de la Unión Europea encontré mi vocación, mi pasión específica en los estudios, en las relaciones internacionales, porque en la Unión Europea más o menos el 70% del personal o 80% trabaja en el mercado interno, en las relaciones internas de la Unión Europea, pero a mí me gustaban las relaciones con los países terceros, también porque había hecho la escuela diplomática en Roma. Así que desde ahí decidí perseguir una carrera diplomática al interior de la Unión Europea. Claro, bueno, muchas gracias por compartir algo que son aspectos personales, pero siempre es importante para la audiencia conocer los caminos de las personas que en cierta medida tienen semejante responsabilidad, que es representar en este caso un bloque, también, bueno, a través de los distintos países, ¿no? Y también es importante el rol porque impulsa ciertas políticas activas para el desarrollo, ¿no? El desarrollo cultural, social y económico. Ahora, yendo un poquito a lo que es el tema específicamente de hoy, que tratamos las distintas relaciones, tenemos por lo pronto algo muy importante que es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y queremos ver un poco sobre su situación, los efectos, las perspectivas. O sea, tengo entendido recientemente se logró un acuerdo político, cerrar un acuerdo político, con lo cual
se está acercando a la última etapa de ratificación total, sería. Hay un tiempo estimado en que comenzará la aplicación de los alcances del acuerdo. O sea, sabemos que son acuerdos en los cuales se involucran muchos países, que hay distintas aprobaciones, distintas cuestiones que hay que abordar, ¿no es cierto? Ahora hay un acuerdo, pero viene la etapa de la implementación, que es un camino que hay que trabajarlo, ¿no? Claro. Bueno, tengo que hacer un paso atrás. Este acuerdo se empezó a negociar hace 21 años y fue muy complicado. ¿Por qué fue muy complicado? Porque es un acuerdo dentro de dos bloques. Si fuesen dos países sería mucho más fácil. Dos bloques, cada uno con sus prioridades, con sus preferencias, hubo paradas, frenadas, aceleraciones. Pero al final el resultado es enorme. O sea, estamos hablando de un acuerdo de 80 millones, de 800 millones de personas entre los dos bloques. Muy importante. Y uno de los más importantes acuerdos que hizo la Unión Europea en su historia. Hizo muchísimos y probablemente el más importante de Mercosur. Entonces, sí, claro que tenemos ganas de terminar todo y de pasar a la entrada en vigor, pero igualmente hay que seguir con cuidado unas cosas. Las negociaciones se acabaron. Las negociaciones comerciales se acabaron en junio del año pasado y las negociaciones políticas y de cooperación se acabaron en junio de este año. Porque no es un acuerdo solamente comercial, es un acuerdo político, cooperación y comercial. Se llama acuerdo de asociación, justamente para decir que lo que la Unión Europea y Mercosur quieren es asociarse, no simplemente es cambiar mercadería o servicios. Es mucho más, se toca más a los valores y muchos temas comunes. Es la misma mirada de ver muchos temas en el mundo. Se terminó entonces la negociación y ahora estamos en una fase que se llama revisión lingüística. Y por un lado, por otro lado ya se empezó a traducir, porque la Unión Europea tiene más que 20 idiomas oficiales, Mercosur tiene 2. Bueno, por suerte dos son los mismos, entonces podemos hacer nosotros la traducción. Y una vez que se termine, hay un procedimiento interno a la Unión Europea, imagino también en Mercosur, con unos acuerdos que faltan del Parlamento Europeo, una consultación de los estados, para poder firmar. Al momento de la firma, el acuerdo existe y empieza el tiempo de la ratificación. Pero hubieron acuerdos en pasado de la Unión Europea en que se decidió que el acuerdo podía entrar en vigor al momento de la firma. Naturalmente dependiendo de una ratificación después, pero se podría ya entrar en vigor. Esto es lo que estamos trabajando en estos meses. Falta un poco más, pero no se van a reabrir temas negociados. O sea, el acuerdo está cerrado, bien empaquetado. Es el momento de revisión lingüística. Sí, claro que teóricamente en la revisión lingüística podrían surgir temas de interpretación, pero en principio no pasa así. Se logra, se cierra, se traduce y luego se puede firmar. Tiempos, difícil prevederlo. Probablemente el programa de firmar hasta el final del año es un programa muy ambicioso. Vamos a ver si es posible y si no, será en 2021. Tenemos todo el optimismo para que sea en 2021. Y nada, eso es un poco el proceso que tenemos. Ustedes mencionaban unos países que podrían tener problemas. En la Unión Europea, tengo que decir que hemos leído también de varias objeciones al acuerdo. Muchos dicen que no se pidió bastante en temas de respeto de las forestas, de Amazonas, etcétera, etcétera. La verdad es que si uno mira el contenido del acuerdo, es mucho más de lo que tenemos ahora. Entonces,
La cuestión es siempre, ¿es un avance? Sí, seguro. Es un avance bastante fuerte. Bueno, es lo que se pudo hacer, pero seguramente sin acuerdo estaríamos peor. Esto Claro. es algo muy, muy claro. Claro, y Y digamos, como el acuerdo, como usted bien dice, el acuerdo está cerrado, o sea, ahora es toda una etapa, digamos, de implementación sería, ¿no? Que llevará sus tiempos de... bueno, las negociaciones están cerradas, el acuerdo se cierra formalmente cuando hay la firma. Entonces Claro, falta la firma. Dentro de unos meses, cuando habrá la firma, se podrá decir que el acuerdo está cerrado. Pero las negociaciones sí están cerradas y no se van a reabrir, si no se reabriría la caja de Pandora. claro, sí, 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 sería, claro, son los distintos procesos que tiene, está bien, ya está negociado, ahora, digamos, estamos a punto, digamos, preparados como, o preparándose para la firma. Ahora, usted mencionó algo del tema de la foresta. Tengo entendido de que la defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, decidió abrir una investigación sobre el acuerdo alcanzado, ¿no?, entre la Unión Europea y Mercosur, que estamos hablando, atendiendo a una preocupación de 5 organizaciones no gubernamentales sobre el estudio de impacto ambiental. ¿Esto en qué medida, digamos, algo que hoy por hoy está vigente, en qué medida podría afectar el curso de las acciones que se están dando en el marco del acuerdo? Mm, Este caso específico creo que no podrá afectar mucho el acuerdo, pero la temática en general podría realmente afectar el acuerdo. Digo, el caso específico es que hubieron unas ONG importantes que escribieron a la defensora del pueblo europea, la señora O'Sullivan, que es el defensor del pueblo en Europa, el ombudswoman en este caso, es una institución muy, muy importante, muy apreciada. Y ella decidió pedir o preguntar a la Comisión Europea qué ha pasado. Esto. Y la Comisión Europea le contestó que efectivamente ya estas ONG fueron notificadas de una respuesta de la parte de la Comisión Europea. Y la respuesta dice que el análisis de impacto de la sostenibilidad del acuerdo no es algo que nosotros hacemos al final del acuerdo para decidir de los resultados. Es algo que hacemos durante todo el acuerdo, acompañando las negociaciones, esencialmente para nuestro equipo negociador también, para poder prever al final cuál es el impacto del acuerdo sobre la sostenibilidad. Entonces es algo que hacemos durante las negociaciones del acuerdo y luego habrá, porque hasta ahora hay un interino, hay un Sustainability Impact Assessment, como se llama, interino, pero habrá uno final después, al final, basado en escenarios, porque tampoco es fácil prever todo lo que va a cambiar en estos años. Pero la verdad, la sociedad civil en Europa ha sido consultada, como también el sector privado, durante todas las negociaciones. Regularmente se hacían reuniones en Bruselas con la sociedad civil explicando lo que se estaba negociando, cuáles eran los puntos difíciles. Y justamente la sociedad civil mencionó sobre todo los temas medioambientales y los temas de deforestación. Que son temas, como le digo, muy importantes, fundamentales para la Unión Europea, porque nuestra prioridad va a ser en el futuro aún más la lucha al cambio climático, el trabajo para el medio ambiente. Entonces no se tiene que subestimar el impacto de estos temas. Yo creo que, de todas maneras, también en temas medioambientales el acuerdo es un avance y estas críticas que hay son significativas, pero esperamos que se puedan sobrepasar en los próximos meses, sobre todo explicando las grandes ventajas que tiene el acuerdo. Claro, por lo que usted menciona, o sea, como dijo, una evaluación de sostenibilidad sería, o sustentabilidad, se hace habitualmente en estos casos. Tal vez la preocupación, y de hecho está previsto también hacerlo sobre el final, es algo que se ha considerado. La cuestión de que hayan organizaciones que en cierta medida hayan impulsado algún tipo de investigación sería una cuestión, digamos,
tangencial o, digamos, que no es algo que no ya se haya considerado, digamos, ¿no? No, pero la sociedad civil es un interlocutor que para nosotros es imprescindible. Tenemos que hablar con la sociedad civil, tenemos que escuchar a la sociedad civil. Y no olvidemos que también la sociedad civil tiene influencia, tiene interlocución con sus propios parlamentos, que muchas veces tienen que ratificar o dar su consentimiento para el acuerdo. Entonces, la voz de la sociedad civil se puede traducir en problemas si los parlamentos no logran convencerse de la global positividad y de las ventajas enormes que este acuerdo lleva para las dos partes. Perfecto. Ahora, yendo un poco a lo que es, teniendo en cuenta la crisis de la pandemia que ha golpeado sensiblemente a todas las economías del mundo, ¿cuál es su forma de ver o su mirada con respecto a que este acuerdo eh, no tenga dificultades en cuanto a que la mayoría de los países observamos que están mostrando actitudes proteccionistas, si se quiere? Pues sí, pasa eso. Yo creo que hace más noticia el proteccionismo que la apertura, la liberalización en general en el mundo. Y la Unión Europea siempre es para más apertura y menos proteccionismo, pero no somos solos. La Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Japón, Mercosur, son todos, tienen todos actitudes no proteccionistas. Paraguay, claramente, un país Muy abierto. que abierto, le gusta el multilateralismo que, como nos gusta a nosotros en la Unión Europea. Entonces hay un frente de no proteccionista que se ve también en la Organización Mundial del Comercio. Quizás la pandemia ha despertado otra pregunta. ¿Tenemos que confiar totalmente en la globalización o no? Porque efectivamente nos encontramos también en Europa con unas situaciones en que insumos esenciales para hacer medicamentos o para hacer material de protección dependían exclusivamente de la importación de un país, desde un país. Y entonces, creo que en temas tan críticos como pueden ser los que he mencionado, pero también la tecnología, la conectividad, Internet o la defensa, hay que pensar o repensar un poco a no depender demasiado de un solo partner, de un solo país o de un solo bloque. Y en este caso una mínima defensa del propio interés a la sobrevivencia tendría que hacerse. Esto es lo que se está pensando, esa reflexión del momento. Pero con eso no, quiero decir, sería la única excepción, porque la respuesta de la Unión Europea a la pandemia es, la crisis fue global, tenemos que dar una respuesta global. Claro. Por eso, si hablamos de una organización como la OMS, que fue criticada por todos, por muchos en la pandemia, nosotros la apoyamos fuertemente porque es la única organización a nivel global que puede darnos indicaciones de cómo comportarnos cuando se trata de una pandemia que toca a todos los países del mundo. Entonces, las crisis globales, soluciones globales. Y naturalmente ver si tiene sentido defender no tanto su mercado, sino sus insumos fundamentales que pueden entrar en crisis en tema de pandemia. Claro, lo que podríamos decir es que en general todos están convencidos de soluciones globales y a veces surgen ciertos temores individuales que tiran un poco, digamos, para atrás o para su beneficio individual, digamos. Pero hay un convencimiento que las soluciones tienen que ser globales. Sí, bueno, pronto vendrá el tema de la vacuna, ¿no? Que la Unión Claro, Europea ya ha dicho tiene que ser una solución global porque el mundo está globalizado. No podemos, inútil vacunar solamente a nuestros ciudadanos y guardar las fronteras cerradas. Estoy hablando dentro de un año, cuando estará. Las fronteras normalmente están abiertas al comercio, al pasaje de personas, al tránsito. Entonces, sí, se tiene que pensar una solución global y que llegue también a los que tendrían menos acceso normalmente a una vacuna.
Recién cuando estábamos conversando se nos incorporó Gustavo Pícola, que es el coach ejecutivo y participa del programa, y justamente tenía una pregunta para hacerle. Buenas tardes, señor embajador. Disculpas, pero tuve unos problemas con la conectividad y recién me pude conectar. Le quería hacer una pregunta con respecto a un evento que hubo sobre el liderazgo femenino frente a la pandemia, que creo que fue esta semana el evento ese. Y dado que cuando uno observa el mundo parece que algunos países manejados justamente por mujeres han tenido muy buenos resultados. ¿Cuál fue el tema central del debate y cuál es el rol que cree que tienen las mujeres en ambos bloques, ¿no? Tanto en el Mercosur y en la Unión Europea para superar esta crisis? Sí, mira, hay docenas de estudios que hicieron varios organismos internacionales que enseñaron que económicamente es dañino no tener una fuerte igualdad entre hombres y mujeres en el ambiente laboral, en el ambiente socioeconómico. Entonces, no es solamente una cuestión de derechos, es también una cuestión de economía, de oportunidad, de interés. Sería mucho mejor. Y eso se tiene que ver en todos los ámbitos. La pandemia ha golpeado más en las mujeres en su función, en su parte socioeconómica, diría yo, no tanto en salud. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen muchísimas MIPYMES, por ejemplo, que dependen de mujeres, o microempresas. Tienen tradicionalmente, aunque no sé si tendría que ser así, en Europa estamos acostumbrados a otras cosas, tienen deberes de cuidado que imponen que también por la estructura social las mujeres se cuiden más la casa, cuiden más a los niños. Entonces, en la pandemia, cuando estamos más en la casa y tenemos los niños en casa y no en la escuela, las mujeres pudieron trabajar menos. Muchos, no sé si hablamos del personal de blanco en el mundo, el 70% del personal de blanco entre enfermeras y médicos son mujeres, entonces más expuestos al virus. Lo que sí aconsejamos nosotros, y que fue el tema un poco de mi intervención en este conversatorio, es invitar a pensar a medidas socioeconómicas de recuperación específicas o desagregadas para que se puedan apoyar, que las medidas puedan apoyar más a las mujeres, porque fueron las más golpeadas. Entonces, no hay solamente una categoría, o sea, una zona que se pueda ayudar o un sector productivo, sino al interior de todo esto desagregar también, encontrar formas de ayudar más a las mujeres porque fueron golpeadas más y porque su recuperación llevaría una recuperación más fuerte, más rápida a toda la economía. Perfecto. Nuestro programa ya está llegando casi a su fin y tenemos una última pregunta que tiene que ver con el plan económico tan importante que aprobó la Unión Europea para la recuperación económica del bloque. ¿Usted considera que ese plan contemplaría la mayor demanda de insumos desde América Latina para la producción europea? Bueno, gracias por esta pregunta. La Unión Europea acaba de adoptar dos cosas. En total es un monto enorme, no sé si puedo decirlo, son 1.800 miles de millones de euros. No lo digo en guaraníes porque sería una cifra impronunciable. Que incluye dos cosas. Nuestro presupuesto, que es un presupuesto de 7 años, que es un poco más de miles millones de euros, y un plan específico que se llama Next Generation EU, Unión Europea de la Próxima Generación, de 750 millones de euros. 390 en donaciones, 360 en préstamos. Muy interesante porque por la primera vez la Unión Europea busca también préstamos en los mercados internacionales como Unión Europea, como Comisión Europea en este caso. Y luego presta a su vez este dinero o pasa este dinero a los estados. Eso permite de obtener
préstamos a buenas tasas de intereses que unos países no podrían obtener a la misma tasa de interés. Y tengo que decir que en este plan se mantiene bastante los gastos de la Unión Europea en la acción externa, en todo lo que gastamos, por ejemplo, en la cooperación internacional, se va a mantener más o menos al mismo nivel de los 7 años precedentes. ¿En qué vamos a enfocarnos? No sé si habrá espacio para insumos de América Latina, pero sí le puedo dar un consejo. Habrá espacios para más insumos o más demanda de insumos de América Latina en la medida en que las empresas o las exportaciones de América Latina se enfoquen en los ejes principales que serán las prioridades de la Unión Europea en los próximos 7 años. Es decir, el medio ambiente, lucha al cambio climático, la digitalización, la tecnología, la conectividad, entendido como conectividad informática, pero también como conectividad interpersonal, transportes, infraestructuras, la movilidad y la investigación, la ciencia, la tecnología. Estos son los ejes en que en futuro va a enfocarse la acción de la Unión Europea en cada país y con el presupuesto europeo. Y en la medida en que los países terceros, en este caso de América Latina, se preparen, o las empresas se preparen para desarrollar partenariados o simplemente acuerdos con empresas europeas o con países europeos, en estos sectores habrá seguramente mucho espacio para todos y para América Latina en particular, porque nuestros lazos son de sangre, van mucho más allá que los lazos comerciales. Bueno, embajador, realmente le agradecemos también que haya mencionado esto último de los lineamientos como para en cierta medida enfocarse, ¿no? Enfocarse para tener una relación más fructífera entre ambos bloques. Y creo que es un dato muy importante a tener de aquí más, ¿no? Si uno quiere justamente fomentar y desarrollar las relaciones con la Unión Europea. Así que, embajador, realmente le agradecemos muchísimo haber participado por la información que nos ha dado. Siempre es un gusto tener personas como usted que nos da un panorama de la realidad y también vista al futuro, y esperamos contar con su presencia en algún otro programa más adelante. Lo haré con mucho placer. Gracias por invitarme. Muchas gracias Gustavo también, y hasta a nuestra audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.